escuché que los buenos profesores son caros, pero los malos son aún todavía más. Bob Talver. Buenos días, mi nombre es Marisela Mosqueda Hernández y el día de hoy vamos a hacer una entrevista con un tema relacionado con las TICs que incumbe a todos los profesores. La dinámica para este video es realizar una entrevista a 3 expertos que hablarán de los siguientes temas. Los temas a tratar en estas entrevistas son definición, uso, ventajas y desventajas de las TICs en el aula. Buenos días, estamos en la presencia con el maestro Raúl Alfonso, licenciado en Administración Industrial y maestría en el Desarrollo Humano Organizacional. 6 años de experiencia como docente universitario. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, compañera, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias. Primeramente, ¿qué son para ti las TICs? Bueno, para mí las TICs son el uso de las tecnologías de información y comunicación aplicadas en el aula. Desarrollamos nosotros conocimientos para el desarrollo de habilidades y anclar el conocimiento a vivencias. Los estudiantes, y no solo ellos, también los docentes necesitan de ellas. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿cuáles son los usos que se le deben de dar a esas TICs en el aula? Bueno, las aplicaciones o usos, como tú lo mencionas, son entre la información o búsqueda de información en bases de datos calificadas. Tenemos que recalcar este punto, como lo son bibliotecas virtuales como eLibro, EBSCO, en algunos como Universia, entre otras. Pero también podemos encontrar artículos arbitrados en fuentes como Google Academics, Google Books. Entonces, podemos encontrar lo que es la búsqueda de información para el desarrollo de proyectos, pero al mismo tiempo contamos también con otras cosas, como cuáles, la proyección de videos, pero los videos educativos que permitan al estudiante experimentar, conocer vivencias que no les podrían permitir por cuestiones económicas, por cuestiones de idiomas, por cuestiones políticas, sociales. Entonces, acercamos al estudiante experiencias a las cuales ellos no podrían acceder de forma cotidiana. Otro uso que a mí me fascina es el uso de indicadores de desempeño, productividad académica. Entonces las TICs permiten monitorear los indicadores de desempeño. El docente que está calificado podría desarrollar un balance scorecard en sus estudiantes para medir el indicador de desempeño, para saber cuál es la estrategia mejor de didáctica o pedagógica para que el estudiante se desarrolle en estas cuestiones llamadas multihabilidades. Pero ¿qué crees? No solo tiene esas aplicaciones, tiene más aplicaciones. El uso de las TICs para la difusión de los proyectos de investigación, el desarrollo de multihabilidades, como lo mencionábamos, no es solamente del estudiante, sino del docente. Y entonces podemos participar en coloquios, congresos, utilizar las redes del CUDI, las redes de comunicación como lo son YouTube. En este caso, el estudiante tiene que tener profundidad, claridad en la argumentación. No solamente cuando se prepara en una exposición informativa frente al aula, sino hay más preparación detrás. Quiere decir que el estudiante hubo una información, un estado del arte. El estudiante desarrolló competencias para la asignación de roles, para distribuir la tarea y grabar el video. ¿Quién es el analista? ¿Quién es el facilitador? ¿Quién es el comunicador? ¿Quién es el contacto directo con la alta gerencia? Bueno, en este caso con la alta dirección, que es el profesor. Pero el estudiante, cuando hace un video, desarrolla estas habilidades. Pero podemos decir otras cosas virtuosas de los videos, que también permiten transmitir la información de un lado a otro y evitamos esta cosa tan penosa que es el copyright, que los estudiantes abusan de esto, copian y pegan solamente sin leer, sin razonar. Eso me parece excelente. Muchas gracias por tu participación. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buenos días. Nos encontramos en la presencia de la maestra Silvia Yanira Gutiérrez Mosqueda, licenciatura en Informática, maestría en Administración de Negocios y con experiencia de 4 años en Educación Superior. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola. Me gustaría que nos hablaras un poco más de las TICs. Hemos hablado ya de lo que son las TICs y el uso que se le da en el aula, pero ¿cuáles son
esas ventajas de el uso en el aula? Bueno, son muchas las ventajas que podemos encontrar en las tecnologías de información. Ventajas tanto para el maestro como para el estudiante. Ambos salen beneficiados al momento de utilizar tecnologías de información dentro del aula. También fomentan la creatividad de los estudiantes al momento de hacer mapas mentales en recursos informáticos, mapas conceptuales también, meterle imágenes, meter videos, presentaciones de PowerPoint. La retroalimentación al momento de comunicarse con su maestro, ya que tenemos blogs, tenemos foros, tenemos plataformas educativas que fomentan la retroalimentación maestro-alumno. El alumno puede mostrar sus dudas al maestro que a lo mejor no alcanzó a hacer en el aula. Entonces estas son algunas de las ventajas para los estudiantes, pero el maestro también tiene muchas ventajas. El maestro puede presentar información al estudiante de formas mucho más dinámicas. Antes pues únicamente tenían el recurso del pizarrón y a lo mejor copias, libros. Ahora tenemos proyecciones con programas como PowerPoint, hay programas especializados, enciclopedias especializadas que te pueden presentar información. Enciclomedia es una de ellas, que te presentan información y traen recursos multimedia de audio, video, imágenes. Entonces son mucho más dinámicas para el maestro, que puede brindar información para estudiantes de diversos tipos, que pueden ser auditivos, pueden ser kinestésicos o pueden ser visuales. Entonces la educación es mucho mejor, porque todos aprenden, no hay quien se quede sin aprender algo porque a lo mejor no le entendió a una cosa, o sea, tiene otros recursos para aprender. Entonces esto es una parte muy importante, los recursos que utiliza el maestro al momento de dar la clase. Ya hablábamos de la retroalimentación, el maestro también puede enviar información a los estudiantes por medios electrónicos que no le dio en el aula. Entonces pues el maestro va a hacer mucho más fácil su trabajo, los estudiantes van a aprender y se genera una ventaja muy grande en el aula. Ok, muchas gracias por tu participación. Gracias. Hola, buenos días. Nos encontramos en la presencia del profesor Miguel Antonio Gutiérrez Cisneros, maestro en educación primaria, licenciatura en matemáticas y maestro de educación media y superior, con 38 años de experiencia. Profesor, ¿nos podría explicar un poco lo que son las desventajas del uso de las TICs? Puesto que ya hemos hablado del uso en el aula de las TICs, hemos hablado de las ventajas que tienen en el aula, pero nos gustaría conocer cuáles son las desventajas. Muchas gracias, agradezco esta oportunidad para poder expresar mis ideas en lo que a las desventajas de las TIC se refiere. Mencionaré que la globalización exagera el uso de las TICs porque las pone en primer lugar. Es alguna de las desventajas. Otra sería que el maestro usa las TICs para sus propios beneficios e intereses. ¿Por qué? ¿Cómo que para sus propios beneficios e intereses? Pues ya que en sus tiempos de ocio, que cuando no tiene que hacer, él pone películas, pone videos sin ningún propósito. Alguna otra desventaja puede ser que obtienen información no fiable de aquí y además no leen dicha información. Otra desventaja podría ser que la Secretaría de Educación Pública no da la suficiente capacitación a los maestros en lo que al uso de las TIC se refiere. Esto produce o impide la reflexión en el aula. Estas son algunas de las TICs en lo que a desventajas se refiere. Como pudimos ver con las entrevistas a los expertos, la utilización de las TICs es una herramienta, entre otras, como la relación de la presentación de proyectos, experimentos o presentaciones informativas. No es una herramienta milagrosa, pero es un soporte pedagógico. Gracias.